Vuelta en el semáforo, escuchábamos en primer lugar a Mercedes Sosa con Me gustan los estudiantes, esta canción de Violeta Parra interpretada por esta reconocidísima voz de la música argentina. Y acabamos de escuchar una canción que se llama Twisted de Bárbara Callejas, que nos visitará en el segundo bloque y que fue un gran adelanto para conocer parte de su obra que estará presentando el 16 de diciembre en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, junto al legendario pianista Giovanni Cultrera. Ha llegado el momento de saludar a nuestro invitado, él es Eduardo Siede, vicepresidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, muy bien. ¿Usted cómo está? Muy bien, feliz de conversar contigo. Y en minutos más se nos sumará Colomba Tovar, presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto. Quisiera preguntarte por este hecho histórico, ¿no? Que por primera vez en la historia hay una mujer que preside el Centro de Estudiantes del Instituto Nacional. Ustedes con la lista Conciencia vencieron a la lista Amanecer en estas elecciones y nos contaba fuera del micrófono ambas listas con candidatas mujeres a la presidencia. ¿Qué nos dice de este Instituto Nacional en este momento? Claro, es muy importante que, bueno, de partida que ambas listas hayan sido presididas por una mujer. La lista Amanecer por Valentina Quesada, y nuestra lista que finalmente ganó por la compañera Colomba Tovar. Y nada, es un orgullo poder estar acompañando a Colomba, poder ser un apoyo y entendiendo que es el momento de las mujeres y el momento de que estas brechas históricas, este machismo generalizado que estuvo impuesto en el Instituto Nacional por más de 200 años, de una vez por todas termine y con la elección de Colomba y de nuestra lista se pueda abrir camino a las nuevas generaciones. Bueno, qué importante y felicitaciones por este triunfo. Y quisiera quedarme en estas elecciones, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales ejes programáticos de la lista Conciencia que les llevaron a ganar esta elección? Bueno, nosotros detrás de la lista tenemos un equipo gigante, más de 100 personas componen nuestra lista, nos conformamos por un equipo directivo, que somos 12 personas, y un equipo de coordinación, que son quienes dirigen, quienes coordinan las secretarías de trabajo, que son una especie de ministerio. Y claro, ejes como cultura, acción social, la misma Secretaría de Género y Disidencias Sexuales. Y bueno, todo parte desde que nosotros creemos que la movilización estudiantil es algo muy válido y que tenemos que seguir impulsando. Creemos que debemos enfrentar esta desafección política que quizás nos afecta como estudiantado del Instituto Nacional, y por eso mismo nuestra consigna quizás de lista, que era ante la indiferencia, conciencia. Bueno, estamos en el semáforo y estamos conversando con Eduardo Siede. Él es vicepresidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional. ¿Ya asumieron o no? No, asumimos. ¿Cuándo asumen? El día 16 de diciembre. 16, si es que falta poquito. Está disponible. Ya, están preparando ahí el... Ahí estamos. Bueno, y se da en un contexto también de elecciones a nivel país, ¿no? ¿Cómo han visto este proceso eleccionario? Este domingo es la segunda vuelta. ¿Cómo se ha vivido este proceso en paralelo desde los estudiantes del Instituto Nacional con lo que están viendo a nivel país? Bueno, estamos ahí expectantes. Nos preocupa sí mucho que y lo que hemos visto en estos últimos meses de campaña electoral, cómo la educación se ha tomado como más algo político, como algo más de seguir criticando a los establecimientos públicos. El último debate que vimos, se habló de la educación, pero lo único que se habló fue del Instituto Nacional y de los hechos de violencia que ocurrían ahí, sin tomar en cuenta todos los otros hechos que pasan en el Instituto Nacional. Nosotros comentábamos también anteriormente que en el Instituto Nacional tenemos un campeón mundial de debate, tenemos campeones nacionales de ajedrez, tenemos más de 40 academias de todo ámbito, de música, culturales, biologías, de ciencias, matemáticas, y de eso no se habla también del abandono que tienen estas mismas academias. Nosotros comentábamos que esta academia de debate, que fue el año pasado a Panamá, un torneo internacional, tuvo que costearse ella misma los pasajes, haciendo completadas, haciendo rifas, sin ningún aporte estatal, sin ningún aporte directo a la educación pública.
Bueno, yo lo he visto también en el Liceo de Aplicación, ¿no? Iniciativas que debieran ser noticia, como la Academia de Patrimonio, que han hecho un súper buen trabajo comunitario y que es relevante de resaltar. Y en ese sentido, a propósito, yo me puse a buscar noticias sobre el Instituto Nacional y efectivamente ha sido el tema de los overoles blancos, la violencia. Hay muchos personajes políticos que, bueno, comentan y condenan la violencia, pero tú hablas de hechos aislados, ¿no? ¿Nos podrías contar, no sé, qué sabemos de los overoles blancos desde dentro del Instituto Nacional? Bueno, un tema súper complejo de partida. Nosotros también recalcamos que nuestro rol como estudiantes y también los profesores, que no podemos tomar o adjudicarnos esa labor policial. Eso es algo que tenemos súper claro. Nosotros podemos tener una opinión al respecto, pero son cosas distintas, ¿no? Nosotros obviamente no justificamos la violencia de ningún modo, una violencia que viene hacia nuestra propia comunidad. Estos actos que terminan con profesoras rociadas con benzina, no lo podemos justificar de ninguna manera, porque son profesoras y miembros de nuestra comunidad, son personas que también son violentadas de alguna manera por este sistema y que también se entiende que sufren lo mismo que nosotros y sufren el abandono que tiene la educación pública, un abandono que también llega a los profesores, ¿no? Y bueno, claro que son hechos que pasan, pero es algo súper importante también tener en cuenta que estos hechos se vuelven relevantes en los tiempos de contingencia nacional. O sea, estos hechos pasan todo el año y salen en las noticias esta semana, que a puertas de la segunda vuelta, pasó también con la primera vuelta. Así que uno piensa que si es que verdaderamente quieren solucionar esto o si solamente lo quieren tener ahí para sacarle provecho político. Seguimos en el semáforo, estamos conversando con Eduardo Siede, vicepresidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional. ¿Y por qué crees que no se ha podido resolver el tema de la violencia, en concreto de los overoles blancos? ¿Qué es lo que ha faltado? Bueno, yo creo que eso es algo que hay que preguntarle a las autoridades, a las instituciones. Nosotros sabemos que hay leyes que son leyes represivas, como la ley Aula Segura, ley que es del año 2018 que se promulga. Ya más de 8.000 estudiantes expulsados en los distintos liceos del país, que también es un número súper reducido de liceos, no son todos. Y claro, entender que estas leyes que tienen unas medidas súper punitivas, que no tienen unas medidas de formación, que lo único que hacen es reducir estos tiempos de espera o de investigación para las expulsiones a 5 días, es algo que no está sirviendo. Ya tenemos la experiencia desde el año 2018, ya muchos años de que esto no dio soluciones. Bueno, y quisiera preguntarte también a propósito del hito histórico que queremos celebrar, ¿no? La primera mujer presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional desde 1813. Es un hecho súper histórico que también vivimos como universidad con la primera rectora, la profesora Rosa de Bes, ¿no? Desde la instauración de la universidad en 1842. Quisiera preguntarte por otro hito histórico que fue convertir al Instituto Nacional en un establecimiento mixto. Claro. ¿Cómo se evalúa ese cambio histórico que era un colegio de hombres y actualmente es mixto y se ha normalizado? Y bueno, podemos celebrar este hito de la primera mujer presidenta de los estudiantes. No, súper. Esto parte desde mucho antes, ¿sí? Pero el 2021 entra la primera generación de mujeres cisgénero. Entra en séptimo básico y desde el 2021 progresivamente han entrado a los otros niveles. De hecho, el Instituto aún no es un liceo totalmente plurigenérico. El nivel de cuartos medios que egresó hace pocos días fue el último nivel, la última generación de estudiantes completamente de hombres. Recién el próximo año, el Instituto Nacional se convierte en un liceo totalmente mixto. Y eso es algo que celebramos. De todas maneras, sabemos que antes de la generación de mujeres que hubo aquí, existieron también compañeras trans que también tuvieron ahí su lucha dentro de la institución, pero celebramos totalmente que por fin se haya dado este paso a una educación totalmente plurigenérica. Bueno, es muy interesante también explorar la historia del Instituto Nacional
vecino de la Casa Central de la Universidad de Chile, además. Y un espacio que, además de la tradición republicana que tiene una oferta cultural súper interesante, ¿no? El Seina es súper interesante, este espacio cultural de este centro de extensión del Instituto Nacional. ¿Cómo lo ven ustedes? Ya va a llegar Colomba en los próximos minutos para integrarse a la conversación. Pero Eduardo, ¿cómo ven ustedes la presencia de la educación en estas elecciones presidenciales? ¿Y cuáles creen ustedes que son los grandes desafíos que se han abordado o no en los debates por los distintos candidatos? Bueno, como dije anteriormente, nos preocupa esto de que no se hable verdaderamente de educación e invitamos a los candidatos a hablar de educación. Y bueno, estamos expectantes a lo que pase este domingo. No somos ingenuos, sabemos que hay dos candidatos, sabemos que con la candidata izquierda lo más probable es que sigan este deterioro de la educación pública y siga como estamos hasta hoy. Pero también sabemos que por otro lado está el candidato de ultraderecha que directamente quiere destruir nuestra educación pública. Así que estamos ahí expectantes y esperando a que los candidatos se dignen de verdad a hablar de educación. Y hacemos esa crítica. Como decía antes, se han enfocado solamente en los hechos de violencia, hecho que no es lo que afecta ni siquiera a todos los liceos de la comuna. Los liceos de la comuna, hay pocos liceos que sufren estos hechos de violencia tan fuertes como los sufre el Instituto Nacional. Y no se ha hablado tampoco del financiamiento de la educación pública, del traspaso a los SLEP, que es algo súper importante. Nosotros el 1 de enero cambiamos de sostenedor. El sostenedor ya no es más la Dirección de Educación Municipal, en la Municipalidad de Mario Desbordes. Ahora es el SLEP, el Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro. Y nos gustaría que se hablara de eso, que se hablara cómo van a manejar este cambio hacia estos nuevos sostenedores, el SLEP, que ya se ha visto cómo han sido esta desmunicipalización en distintas regiones, en distintas comunas, y hemos visto y estamos viéndolo también con expectación y con preocupación. Sabemos que en algunos lados no ha funcionado bien y estamos esperando cómo esto va a llegar a la comuna de Santiago. Bueno, vienen muchos cambios, ¿no? Con este cambio de sostenedor del municipio a los servicios locales de educación pública, o SLEP. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a seguir conversando con Eduardo Siede y también con Colomba Tovar, que va a llegar en los próximos minutos al estudio de la radio. Vamos y volvemos, no se vaya. Disfruta de la música y todo el talento de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en los conciertos que ofrece cada viernes y sábado a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional. Sé parte de una experiencia única con grandes compositores, obras de todos los tiempos y la más alta calidad de sonido. Revisa nuestra programación en seacuchile.cl. Entradas y abonos por Ticket Plus y en boleterías de la Gran Sala y del Teatro Universidad de Chile. Te esperamos. Colabora Radio Universidad de Chile. Sala Máster de Radio Universidad de Chile les invita este viernes 12 de diciembre a las 19:30 horas a una noche imperdible para los amantes del jazz, la fusión y la creación independiente. El músico, compositor y gestor cultural César Ibacache llega a este escenario con el concierto lanzamiento de su nuevo disco #NDLM, un material que cuenta con la colaboración de destacados músicos nacionales e internacionales y donde además presentará una edición limitada de 150 vinilos exclusivos. Te invitamos a ser parte de este viaje musical junto a destacados músicos chilenos y el sonido de César Ibacache en el concierto lanzamiento de su nuevo disco #NDLM. Les esperamos este viernes 12 de diciembre en Sala Máster. Apertura de puertas, 19:30 horas. Inicio del concierto, 20 horas en punto. Entradas disponibles en Portal Tickets. Más información en www.salamaster.cl.
Universidad de Chile, junto a la agrupación cultural Semillas de Pueblo Chico de la comuna de Pumanque y el programa Chile, su tierra y su gente, producido por el Ballet Folclórico Antumapu, les invitan a sintonizar un programa especial que resume el primer Festival de Canto por Travesura realizado en Nilahue, Cornejo, región del Libertador Bernardo O'Higgins. Acompáñennos el sábado 20 de diciembre a las 16 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl para celebrar la tradición viva que mezcla el guitarrón chileno y la guitarra traspuesta con el humor, el ingenio, la poesía y el canto popular. Este domingo 14 de diciembre, desde las 9 de la mañana y a lo largo de todo el día, Radio Universidad de Chile y Uchile TV te invitan a seguir nuestra transmisión especial Elecciones Presidenciales 2025. Acompáñanos con análisis y entrevistas con los protagonistas del momento. Sintonízanos en el 102.5 FM y en el canal de televisión 11.2 en señal abierta o accede a nuestra transmisión en línea en radio.uchile.cl y nuestras plataformas digitales. Elecciones Presidenciales 2025 solo en Radio Universidad de Chile. Seguimos haciendo el semáforo en Radio Universidad de Chile, totalmente en vivo, 10 de la mañana con 27 minutos. Y les recordamos que tenemos una programación especial para la segunda vuelta. Acompáñanos en Radio Universidad de Chile y en Uchile TV. Desde las 9 de la mañana estaremos listos y dispuestos para acompañar este día de decisiones en nuestro país. Vamos a saludar a Colomba Tovar. Ella es presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, la primera mujer en la historia desde 1813. Así que partimos felicitando a Colomba. ¿Cómo estás? Bien, y ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, estábamos conversando con Eduardo sobre... están próximos a asumir, ¿cierto? El 16 de diciembre. Claro. El 17 de diciembre. 17. Sí, porque nos cambiaron la fecha. El centro de este año nos va a pasar el mando a nosotros para poder asumir para el próximo. ¡Wow! ¿Y qué significa para ti, Colomba, encarnar este hito histórico, ¿no? La primera mujer desde 1813 en presidir el centro de estudiantes. Claro, igual siento que es harto peso como sobre los hombros. Es un desafío bien grande sobre todo, pero igualmente emoción porque la comunidad realmente pudo elegir una mujer como primera presidenta del centro de estudiantes, y eso también muestra un avance entre tanto discurso de odio que siga habiendo, entre tanta brecha de género que también siga habiendo, y no solamente dentro de la comunidad, sino que en la sociedad en general. Pero eso también, como decía, demuestra un avance y igual emoción igualmente, y es un desafío que va a ser grande, va a ser duro, pero en conjunto con mis compañeros, con Eduardo, con las demás personas del centro, yo sé que lo vamos a poder lograr. Bueno, y lo conversamos también con Eduardo, pero te quería preguntar, Colomba, ¿cuáles ves tú que son los principales desafíos que van a afrontar como directiva desde que asuman el 17 de diciembre? Claro, yo creo que igual los desafíos también van con el nuevo sostenedor. Nosotros cambiamos al SLEP en enero y yo creo que eso también va a ser un desafío bien grande, porque si bien el SLEP para nosotros igualmente significa algo bueno, significa algo beneficioso, la desmunicipalización, hemos visto que también ha funcionado mal en otros lugares. Entonces eso también va a significar un desafío para nosotros, porque tampoco sabemos muy bien sabemos cómo funciona, pero no sabemos cómo funciona muy bien en la práctica. Pero yo creo que eso va a ser uno de los mayores desafíos, además de obviamente el desafío mayor que nosotros siempre vamos a tener es
seguir generando conciencia en nuestro estudiantado y también velar también por una conciencia también con perspectiva de género, entendiendo que igualmente nosotras también estamos acá, que también nos enorgulleció harto que las dos mujeres, o sea, que las dos listas estuvieran presididas por mujeres y que también demuestra que nosotras también podemos ocupar espacios de organización, que también podemos gestionar espacios de organización y que también podemos tomarnos los espacios de participación política estudiantil. Es una participación política estudiantil que por lo menos en el Instituto Nacional siempre fue tomada solamente por hombres. Y nosotras igualmente hacemos también el llamado a nuestras otras compañeras a que tomen los espacios, a que no tengan miedo tampoco de ocuparlos. Escuchamos a Colomba Tovar, presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, y conversábamos también con Eduardo Siedel, vicepresidente, un tema que nos parece relevante de tocar, ¿no? Cuéntenos qué pasó con una cámara que se instaló en uno de los patios del Instituto Nacional. Ya, lo que pasó fue que nosotros el día viernes, si no me equivoco, llegamos a nuestro instituto y había una cámara apuntando directamente al patio de honor, que es el patio central que tenemos nosotros en el liceo. Era una cámara súper visible, se veía de todos los puntos del liceo y fue una decisión unilateral del alcalde. No se le preguntó a la comunidad educativa, no se le preguntó a ningún estamento, por lo que tenemos entendido y por lo que nos dijeron profesores y la rectora. Y nosotros igualmente analizamos bien la situación y también entendiendo que justo venían las elecciones, también justo el martes, este martes pasado, iba a haber una sesión en la Comisión de Educación para hablar también de seguridad, en la que el alcalde no se presentó. Entendimos también que la cámara podía ir más allá de solamente ser una cámara, sino que también podía significar algo que fuera una provocación para nosotros como estudiantes. Más que nada ha sido lo que hemos visto durante todo el año. Durante todo el año hemos visto que el alcalde se dedica a provocar a los estudiantes, no abriéndole las puertas, estando cerrado el diálogo o poniendo cámaras y poniendo instrumentos de seguridad sin consultar antes a la comunidad educativa, y eso también genera una reacción en los estudiantes. Se sienten violentados, se sienten también amedrentados y ellos reaccionan. Y después el alcalde sale a dar cuñas criminalizándonos, tratándonos de delincuentes, tratándonos de sicarios. Y eso también afecta en cómo el ciudadano común termina viendo al estudiantado, termina viendo el movimiento estudiantil, cómo el ciudadano común termina viendo a los estudiantes y a las estudiantes del Instituto Nacional. Entonces nosotros también quisimos hacerles ver esto a nuestros compañeros, que no se dejaran llevar solamente porque la cámara estuviera ahí, porque obviamente iba a ser utilizado, nos iban a utilizar a nosotros para obviamente también después seguir sacando cuñas sobre seguridad. Sabemos que se vienen las elecciones, sabemos el candidato al que apoya al alcalde y también sabemos lo que quiere lograr. Después, el día lunes, por ejemplo, él no se presentó a la Cámara de Educación, entonces nosotros también quedamos con la sesión de educación de la Cámara de Diputados, entonces nosotros también nos quedamos con eso, nos quedamos con un alcalde que no está abierto al diálogo y a lo que se dedica es a hacer cuñas, a lo único que se dedica es a denostarnos por redes sociales y a lo único que se dedica es a hablar por redes sociales de seguridad sin tomar ninguna acción concreta. Bueno, escuchamos a Colomba Tovar, presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, y le preguntamos a Eduardo también en el primer bloque, ¿qué crees tú que hace falta para erradicar los hechos de violencia? Ustedes no los han validado, en distintas entrevistas han condenado la violencia, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer para que no tengamos que hablar más de overoles blancos, por ejemplo? Claro, igualmente nosotros siempre hacemos la aclaración de que es algo que por lo que deben velar las autoridades y no debería velarlo ni nosotros como estudiantes ni los profesores, porque nosotros, al ser estudiantes, al ser menores de edad, podemos tener nuestra postura clara como centro de estudiantes, pero tampoco es algo de lo que nosotros tengamos que hacernos cargo. Nosotros también entendemos de dónde puede provenir esa violencia, también entendemos que nace también de una indiferencia, de una falta de conciencia de algunos estudiantes, o que también pueden nacer de la rabia, de la marginalización que le produce el Estado al estudiante, o de la misma precarización que se le da a la educación pública. Entonces también son fallas que nosotros vemos y que también se tienen que responder a esas necesidades. Pero más que nada eso, es algo que tienen que ver las autoridades, algo de lo que se tienen que hacer cargo, que tienen que proteger a las comunidades educativas también, y también darse cuenta también de lo que hay detrás. Y obviamente también las medidas punitivas siguen fortaleciendo más esa rabia, siguen fortaleciendo más la violencia, y nosotros no lo vemos como una vía óptima.
Seguimos en el semáforo en Radio Universidad de Chile y se nos va el tiempo y yo sé que es bien recurrente la pregunta, ¿no?, sobre la violencia. Por eso quisiera hacerles esta pregunta: ¿qué es lo que les gustaría contarles a ustedes, a las personas, sobre el Instituto Nacional? Vamos a partir con Eduardo Siede, una pregunta totalmente abierta, pero ¿qué sería bueno saber del Instituto Nacional? Bueno, contarle a la gente que en el Instituto Nacional tenemos, como decíamos, más de 40 academias, que hay compañeros músicos, que hay compañeros artistas, compañeros secos para las matemáticas, que participan en estas academias, que van a torneos que ganan, compañeros debatientes, oradores, que la tienen súper clara, tienen claro cómo funciona nuestra sociedad. Y eso, hacerle entender a la gente también que nosotros no estamos aquí o participando en un centro de estudiantes para perder clases, o porque no nos gusta estudiar, porque somos flojos. Eso no es así. Nosotros tenemos súper claro que la única forma al final de liberarse un poco de la condición que se te impone, de la condición de máquina que uno tiene frente a este sistema impuesto, es el estudio, y lo tenemos súper claro. Tenemos nuestra secretaría académica que va a seguir aportando a todo lo que podamos a los docentes también, construir junto a las comunidades, junto a los trabajadores, junto a los docentes. Eso es lo principal que nosotros queremos hacer como centro de estudiantes, seguir trabajando con los docentes, generar estos vínculos, porque entendemos que lo que afecta a la educación pública es algo que no nos afecta solamente como estudiantes, nos afecta a nosotros, bueno, obviamente a nosotros como jóvenes, como estudiantes, nos afecta a los docentes, afecta a los funcionarios, a los inspectores, inspectoras, afecta incluso a las manipuladoras de alimentos de la Junaed, porque son todos parte de una misma comunidad estudiantil. Eso es lo que nosotros queremos recalcar, y lo que le queremos decir al final a la gente común, a la gente que quizás no está cercana al Instituto Nacional, que eso es lo que nosotros queremos lograr como estudiantado y como centro de estudiantes. Bueno, escuchábamos a Eduardo Siede, él es vicepresidente del Instituto Nacional. Y ya nos tenemos que ir, pero le queremos dar también este tiempo a Colomba. ¿Qué le contarías sobre el Instituto Nacional a nuestra audiencia? No, lo mismo que Eduardo, que no se queden solamente con lo que ven en los medios tradicionales de información, sino que de verdad se empapen de la cultura institutana. Nosotros tenemos una cultura institutana súper grande, más de 200 años de historia. También a nosotros nos dejan cosas muy buenas. También el sentimiento de comunidad que nosotros también tenemos bien arraigado, y que es algo súper bueno, que también se pueda ver para afuera. Las más de 40 academias, como decía Eduardo, los ganadores de torneos, y también las personas que realmente velan por la comunidad educativa, que realmente velan por sus compañeros y por sus profesores también. Y eso, un llamado a no quedarse solamente con los medios tradicionales de información, sino que también puedan informarse por otros lugares, y que también puedan informarse a través de los compañeros del Instituto Nacional, a través de profesores del Instituto Nacional, porque no todo es malo dentro de nuestro liceo. Perfecto, muchísimas gracias, felicitaciones por hacer historia y gracias por acompañarnos hoy en el semáforo. Muchas gracias. Bueno, y nosotros hacemos este programa totalmente en vivo y vamos a hacer un pequeño alto y ya volvemos con nuestra invitada, la cantante Bárbara Callejas, que nos cuenta de su nuevo álbum Sesiones en Vivo. No se vayan.